sigue funcionando, pero sin oxígeno y tengo que echarle mano a otra cosa. La siguiente. Y ustedes ven entonces cómo las cifras de ácido láctico, en la medida que nosotros tratamos de salir de la zona rayada, que es la zona de hipoxia, y tratamos de llevar al paciente otra vez a una independencia del aporte, vemos cómo el ácido láctico va disminuyendo. Entonces, ¿cuáles son las medidas estáticas que nosotros tenemos y que seguimos usando y que no deberíamos seguir usando? Porque es uno de los mensajes de la charla. Es el cuento de la presión venosa central, el cuento de la presión en cuña de la arteria pulmonar. Porque desafortunadamente nosotros creemos que completamos la formación de cuidado intensivo cuando pasamos el primer catéter, ¿cierto? De Swan-Ganz solitos, ¿sí? Y medimos todo ese poco que coge y no tenemos ni idea de qué estamos midiendo ni qué estamos haciendo. Entonces el doctor Pinsky, por ejemplo, comenta, la presión venosa central es una medida estática, es dependiente de muchas cosas. Como es dependiente de muchas cosas, no es real su valor para que yo diga este paciente necesita volumen o no necesita volumen. Entonces, la presión venosa central solo es mala cuando está alta. Pero la presión venosa central cuando está normal o está baja no nos dice nada. Solo es mala cuando está alta y está bien tomada. Entonces, usted puede hacer dos determinaciones. Voy a medir el delta de presión venosa central en el paciente cuando voy a iniciar la reanimación, que no es más que hacer el dato comparativo de la presión sin volumen y de la presión después de una carga de volumen que usted estipula. Eso es una medida que la estamos pasando entonces de estática a dinámica. Y la otra forma, que es más avanzada, que es con ecocardiografía transesofágica, medir la variable que tiene la vena cava inferior en los pacientes en la medida en que se va cumpliendo el ciclo respiratorio. Pero eso ya necesita entonces una monitoría más avanzada como la que es un eco transesofágico. Siguiente. Así determinamos con una medida estática, volviéndola dinámica, si el paciente es requiriente o no es requiriente de precarga. La siguiente. Y esto es basado en que la reanimación está en esta rampa, que quiere decir que si yo le mejoro la precarga al paciente y el paciente me mejora el índice cardíaco, ese paciente es un paciente dependiente de precarga. Pero si yo tengo una medida estática, hago una prueba volumétrica y el paciente no me mejora el índice cardíaco con esa prueba volumétrica, el paciente está en un área no dependiente de precarga. Y el problema hemodinámico entonces pasaría a ser estudiado en otra forma. Entonces aquí en esta gráfica, la siguiente por favor, tenemos el área que se llama no dependencia y el área que se llama dependiente de precarga. La siguiente. Entonces vienen las medidas dinámicas. Y el primer artículo que yo conocí, que es de este doctor y que está en la revista azul, como le dicen los de Santa Clara, porque la revista roja es el CHES y la azul es el de Journal de Critical and Respiratory Care. Entonces, él hace su primera descripción, digámoslo así, que después las toma todos los estudios y todas las conferencias Pinsky para evaluar de qué otra forma nosotros podemos darnos cuenta si la presión venosa central no nos sirve o no es confiable y la presión en cuña no es confiable, de qué otra manera nos podemos dar cuenta nosotros que un paciente está depletado de volumen y que es dependiente de precarga. Entonces, este señor cogió y empezó a medir la variabilidad de la presión de pulso. Recordemos que la presión de pulso es la sistólica menos la diastólica. El porcentaje de variabilidad con el ciclo respiratorio con presión positiva intermitente nos puede detectar a nosotros si el paciente está depletado de volumen o no está depletado de volumen. El doctor Ortiz les mostró a ustedes una gráfica de lo que era globalmente la interacción corazón-pulmón. Entonces, si nosotros modificamos las presiones en el tórax o a nivel pulmonar, vamos a tener repercusiones muy importantes en el corazón. Pero esas repercusiones pueden estar escondidas y se exacerban en la medida en que usted estresa al paciente. Eso se llama también monitoría estresada. Entonces, este señor midió la variabilidad que hacía la presión sistólica en el sistema arterial, la variabilidad de la presión de pulso, y se dio cuenta que los pacientes que aumentaban esa variabilidad o que la tenían muy, muy grande eran pacientes que respondían a la infusión de líquidos o al manejo de la precarga
de los ventrículos. La siguiente, por favor. Entonces, toda esa carreta que les he echado es para demostrarles en esta gráfica eso. El paciente que no está depletado de volumen o el paciente que no es precargo requiriente y que su problema entonces es otro, no hace esto. No hace estas variables de la presión sistólica arterial. El paciente durante el ciclo inspiratorio, cuando hace la meseta y viene la aspiración de una ventilación mecánica con presión positiva, si el paciente es inestable desde el punto de vista volumétrico, él va a disminuir la presión arterial o el delta de la presión de pulso. La siguiente, por favor. Y usted, congelando la imagen del monitor y de una forma sencilla, la congela o la grafica o la congela y la mide directamente en la pantalla del monitor, usted puede medir esta variabilidad que generalmente se hace al tercer latido, ¿sí?, del ciclo ventilatorio, si esa variabilidad está aumentada o no está aumentada. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, ahí, cuando él hace el trabajo, se da cuenta de lo que hemos estado hablando. Otra vez corrobora, la siguiente, por favor, que el 50% de los pacientes que están acostados en cuidado intensivo al inicio de su manejo son depletados de volumen y son precargo requirientes. O sea, la mitad responden al volumen para mejorar su gasto cardíaco, en otras palabras. Que esto no predice en forma exacta si el paciente requiere o no requiere de precarga. Y estos son los deltas que se encuentran. Si usted va a medir presión de pulso, entonces ellos encontraron que los pacientes, si pasaban la variabilidad del 13%, ese paciente era precargo requiriente y usted tenía que reanimarlo inicialmente con líquidos. Y que si el paciente, usted le medía solamente la presión sistólica arterial como hacemos nosotros, porque el volumen no nos da para estar haciendo deltas de presión de pulso, entonces medimos la variabilidad de la presión sistólica cada vez que llegamos al cubículo del paciente que está en reanimación o el paciente que está en ese momento con todo el cuidado necesario. Entonces, estos pacientes son precargo requirientes. Usted les hace prueba de volumen y esos pacientes mejoran sus condiciones hemodinámicas en la medida en que usted les va bajando esa variabilidad. La siguiente. Pero, ahora vienen los peros. Eso es cierto, y esa medición la hacemos, y es cierta, siempre y cuando el paciente no respire. Si el paciente tiene el mínimo índice de esfuerzo inspiratorio, entonces el delta de la presión de pulso se altera y no es bueno, no nos sirve. Entonces el paciente tiene que estar en ventilación mecánica, el paciente tiene que estar sedado y el paciente no puede estar con arritmia. Porque si el paciente tiene arritmia cardíaca, la variabilidad de la presión de pulso se le da a la arritmia y no la de presión de volumen. Entonces, bueno, y el paciente que no está ventilado. Entonces volvemos a tomar presión venosa central para saber si hay variabilidad o no hay variabilidad. No, se le puede hacer también, que es la famosa prueba, pues, de la subida de las piernas a 40 grados en la cama. Y miren ustedes cómo ese es otro índice que se puede hacer sin tener ninguna monitoría extraordinaria en la unidad que usted tiene. Este es ¿cómo se llama esto? Un probador de estos de eco transesofágico y está en el tercio superior del esófago. Él detecta el flujo, aquí está el flujo, que está pulsando por la aorta descendente. Entonces, poniéndole un poquito de fe, ustedes ven, estos son los picos que tiene ese paciente del flujo. El paciente está en decúbito y, siguiente, se le elevan las piernas y el probador mire lo que detecta. Un aumento muy considerable de la presión pico del flujo aórtico descendente. Ya con eso, ¿usted qué está sacando de conclusión? Si yo le subí las piernas a este señor, yo le recluté las 2/3 partes del flujo sistémico de lo que es diafragma para abajo. Esa reclutada de volumen me aumentó la precarga del ventrículo y el paciente responde con este flujo en la aorta. Ese paciente es precargo requiriente. Entonces, la primera medida y la primera meta de reanimación con esos pacientes era reanimarlos primero con volumen. La siguiente. Y se puede hacer entonces con el paciente extubado. Después se complica más la cosa, porque ya vienen entonces todos los sistemas
que se llaman dinámicos y computarizados, que analizan el área bajo la curva de la presión arterial y con analizar, la siguiente por favor, con analizar, sigue, y poner las cosas tan complicadas. Ustedes vieron unas integrales ahí y si a ustedes les pasó lo que me pasó a mí, que yo no estudié ingeniería porque era muy bruto para las matemáticas, entonces me metí a hacer medicina. Entonces imagínense pues uno tratando de extractar esa formulita integral para decir en resumidas cuentas que si usted tiene un catéter central, venoso central como lo tienen todos los pacientes, usted puede extraer con el aparato que se llama el PICO o el PICO todas estas medidas en forma continua. Y todas estas medidas que se llaman dinámicas nos da a nosotros una aproximación ya mucho más real de lo que es el llenado de las cámaras ventriculares y las consecuencias de la manipulación o no de la precarga del paciente. La siguiente, por favor, porque si no nos quedamos aquí todo lo que queda de tarde. Pero ¿qué pasa? Que este sistema, que lo tienen muy poquitas unidades en Colombia, nosotros no lo tenemos por costos. Es un sistema supremamente costoso. No solamente es costoso, requiere un indicador y además de que requiere un indicador, requiere recalibrarlo cada vez que usted toma una lectura. Y el aparato no es tampoco tan pequeño como para que uno se lo esté paseando a los demás pacientes. Entonces salieron otros señores y dijeron, no, un momentico, es que yo con las variables que conozco en fisiología y poniendo un catéter, un solo catéter en una arteria, yo puedo calcular todo eso. Y entonces aparece el plan y aparece el FlowTrack. Entonces, ¿eso qué hace? Este es un aparato que le mide la presión de pulso en la arteria, se la manda al computador y el computador, con base en la talla, en el sexo del paciente, en el peso, le da una distensibilidad aproximada para ese volumen que está recibiendo de información de ese paciente y es capaz de medir en forma continua el gasto cardíaco también y la variabilidad de ese gasto cardíaco con el ciclo ventilatorio. Entonces, usted con un FlowTrack, sin necesidad ahí de tener presión venosa, ¿cierto?, puede determinar que un paciente, si su variabilidad pasa del porcentaje que hablamos, es un precargo requiriente y usted mide continuamente el gasto cardíaco y va a tener la resultante que usted necesita. La siguiente, por favor. Esto es nada más para mostrar a ustedes en qué consiste o en qué consta el sistema FlowTrack para poder tomar esas variables hemodinámicas. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la ventaja del FlowTrack? El FlowTrack no necesita calibrar, el FlowTrack nada más necesita una arteria, que puede ser la radial, no necesariamente tiene que ser una arteria central. Brinda información sobre el estado pues, de precarga del paciente, mide el índice cardíaco en forma continua y las variabilidades que hay en la resistencia. Si usted a ese aparatico, al FlowTrack, que es el cable, y lo conecta a un computador que es el Vigileo, entonces usted le puede conectar al Vigileo su catéter central y ese Vigileo le va a decir a usted también en forma continua cuál es la saturación venosa central del paciente. La siguiente. Aquí esto es un estudio muy reciente en el cual montan un sistema de FlowTrack pero con un computador de segunda generación, porque el de primera generación no se le encontraba toda la aproximación que uno quería para saber si estos aparatos sí funcionaban o no funcionaban. Entonces, ya con un software de segunda generación, este FlowTrack le hacen este estudio, cogen, que no es despreciable, 3.372 datos, y entonces encuentran que hay una excelente correlación clínica y estadística entre el FlowTrack y las otras medidas que hay hemodinámicas, dinámicas. Perdón. La siguiente. Pero, cuando el paciente está saliendo de la bomba en cirugía cardiovascular, en el momento en que usted lo está retirando de la bomba, cuando el paciente tiene insuficiencia aórtica o el paciente si tiene un balón de contrapulsación intraaórtico, esos pacientes van a tener unos datos que no se correlacionan exactamente. Entonces, el estudio hace la exclusión o el excepto de